Dios les bendiga, amigos. Hoy tenemos un tema muy interesante y es el tema de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Fíjate que en muchas películas, en muchas series hemos visto alusión a estos cuatro jinetes y cuatro seres que muchas veces son pintados de una forma escalofriante, pero que vienen anunciando cosas que sucederán en el final de los tiempos. Hoy en Palabras de Vida hablaremos acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mi nombre es Luis Bravo. Acompáñenme. Dios les bendiga, amigos. Como mencionábamos, hoy hablaremos acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y fíjate que siempre que se habla de Apocalipsis se ve como un camino escabroso en el cual muchas veces muchos pastores o ministros incluso no quieren meterse porque se puede prestar a muchas interpretaciones y muchas veces no queremos darle una mala interpretación a la iglesia o al pueblo de Dios acerca de lo que ahí dice. Y mencionábamos en otro capítulo que, por ejemplo, el libro de Daniel constituye una llave, así lo decía uno de mis pastores, el doctor Otoniel Ríos Paredes, y el libro de Daniel nos va abriendo muchas cosas acerca del Apocalipsis. Incluso él nos enseñó mucho durante muchos años acerca del Apocalipsis, que la verdad ha sido de mucha bendición para nosotros. Pero hoy tal vez no quisiera profundizar tanto y no voy en orden cronológico, sino que quisiera saltarme hasta el capítulo 6, donde habla de los cuatro jinetes. Y algo interesante es que dice que vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y lo primero que aparece es un caballo blanco, dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Fíjate que yo veía mucha similitud en este caballo blanco con un gran gobierno que se levantó sobre el mundo, como es el gobierno de Estados Unidos. Vemos que se le da una corona y el arco nos habla de una tecnología bélica, porque no es lo mismo tener una lanza que es lanzada con la mano a tener un arco que puede tener más alcance. Y cuando nosotros vemos las características de ese gobierno de Estados Unidos, que durante toda la década de 1900, de sus inicios, marcó el mundo con la revolución industrial, con la revolución automotriz de Henry Ford, con tantos inventos, el petróleo, los Rockefeller, la gasolina, impactaron el mundo y dice, salió venciendo y para vencer. Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial que de hecho su ayuda en las guerras mundiales favoreció que pudieran terminarse antes. Sin embargo, vemos que los jinetes siguen avanzando y después dice, cuando abrió el segundo sello, aquí nos está hablando de sello, dice, oí al segundo ser diciendo, al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, dice esta versión de Reina Valera 1960. Pero si vemos en otras versiones como las Américas, dice, nos habla de un caballo rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Fíjate que también algo que marcó la segunda mitad del siglo pasado fue otro gobierno, otro movimiento mundial que se levantó, otro jinete, como fue el comunismo, y que fue respaldado principalmente por países como Rusia, China y Corea del Norte, por ejemplo, pero Rusia principalmente. Y cuando nosotros vemos los emblemas de estas naciones, están identificadas con el color rojo. Y se les dio poder, dice, para que quitaran la paz de la tierra. En Centroamérica, por ejemplo, nos tocó ver guerras en Nicaragua, guerras en El Salvador, guerras en Guatemala, donde habían ideologías comunistas que se levantaban contra ideologías capitalistas, donde se luchaba por el bienestar del pueblo, etcétera, pero se quitó la paz de la tierra. Entonces vemos ahí cómo surge nuevamente ese poder y podríamos decir que vemos ahí el cumplimiento ya en la palabra, de la palabra en estos sellos y en estos movimientos mundiales. Y luego dice en el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía,
2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Fíjate que aquí vemos otro movimiento muy interesante y que nosotros vimos a finales del siglo pasado, específicamente a inicios de la década de 1990, con las famosas guerras del Golfo Pérsico. Si ustedes recuerdan, hubo una invasión ahí por parte de Irak a una nación que era uno de los mayores productores de petróleo, como lo era Kuwait, y eso desató un movimiento de guerra nuevamente mundial. Pero no solamente desató un movimiento de guerra, sino que todo ese movimiento de tropas y todo lo que se dio en Medio Oriente también encareció el petróleo. Y el petróleo, curiosamente, es de color negro, así como menciona este caballo del tercer sello de Apocalipsis. Y algo que sucedió fue que toda la gasolina se encareció, el gas se encareció, eso afectó el precio de otros productos y afectó la economía mundial. Aquí habla 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Y eso fue precisamente lo que sucedió en ese tiempo. Entonces nos habla de otro movimiento que surgió y que fue el encarecimiento por medio del petróleo. Ahora, lo interesante es que llegamos al 4º sello. Y dice, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Fíjate que algo muy interesante que está pasando en este tiempo, y que lo hemos visto ya en el nuevo milenio, podríamos decir principalmente tal vez a partir del 2005 aproximadamente, fue el surgimiento de un gran movimiento con China. Ustedes saben que hoy todos los productos casi se producen en China. China se ha convertido en la fábrica del mundo. Y precisamente a los chinos, a toda la raza de ojos achinados, les llaman raza amarilla. Y precisamente este caballo es un caballo amarillo. Entonces vemos el resurgir de un 4º movimiento mundial. Y dice que el que monta este caballo es la muerte. Vemos que han seguido surgiendo guerra, vemos que han surgido pestes, vemos que han surgido enfermedades como el Zika, como todas esas enfermedades transmitidas por zancudos, pestes, plagas, hay mortandad, han habido terremotos que también habla Jesús en Mateo 24, y aún fieras de la tierra, dice. Entonces estamos, posiblemente, yo diría que sí, ante el 4º sello desarrollándose. Ahora lo interesante de esto, y es lo que yo te quiero dejar al final, es que en el 5º sello, dice la Biblia, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dice la Biblia que muchos en la tribulación van a tener que morir por causa del Evangelio. Hoy hemos empezado a ver persecuciones de cristianos en China, en países budistas, en países musulmanes. Hemos visto cómo ISIS, por ejemplo, se ha levantado para decapitar, para asesinar a cientos de cristianos, por no decir miles en los lugares donde ellos han llegado. Y aquí en el 5º sello, vemos que estas almas ya están clamando. Entonces, si hemos visto pasar el 4º sello, que es el resurgir de China o de los chinos como una potencia mundial, y ahora en el 5º sello estamos viendo esto de los mártires del Evangelio, quiere decir que en el 6º sello, dice, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Se recuerdan que el año pasado tuvimos una tétrada de lunas sangrientas? Quiere decir que estamos viviendo tiempos finales, y nosotros como hijos de Dios debemos estar apercibidos, escudriñando su palabra, para que todas estas cosas no nos sorprendan, como dijo Jesús, no seamos sorprendidos como ladrón en la noche.
En los próximos capítulos estaremos escudriñando más acerca de Apocalipsis y acerca de lo que Dios quiere hablar acerca de los tiempos del fin. Mi nombre es Luis Bravo, esto es Palabras de Vida, y recuerda que yo sé que esto va a generar muchas preguntas, dudas, inquietudes. Puedes dejarlas acá en los comentarios, será un gusto responderlas. Mi nombre es Luis Bravo, esto es Palabras de Vida, y nos vemos en un próximo capítulo. Dios te bendiga.